Hechos, vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 13, vamos a ver ahí. Tal vez para no ver todo el versículo por ahí razones de tiempo, vamos a considerar ahí unos versículos claves, ¿sí? Hechos capítulo 13, vamos a ver ahí. Hechos capítulo 13, vamos a ver el verso, veamos el verso 4 y 5, ahí vamos a ver. Dice, ellos entonces, Hechos capítulo 13, verso 4, dice, ellos entonces, enviados, dice, por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí, dice, navegaron a Chipre. Y llegado, dice, a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Después dice, tenían también, dice, de ayudante, ¿verdad? A Juan de ayudante. Y mire, si ustedes me acompañan al versículo 13 de este mismo capítulo, mire lo que dice. Habiendo, dice, zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, dice, arribaron, dice, a Perge de Panfilia. Pero, dice ahí, ¿qué dice? Juan, ¿qué hizo Juan? Volvió a Jerusalén, ¿sí? Eso nos señala ahí la palabra del Señor. Yo quisiera hablarles hoy acerca de este personaje que tenemos aquí en la palabra del Señor, un hombre que transitó desde el fracaso hacia la bendición que Dios tenía para ellos. Yo no sé si ustedes han escuchado acerca de él, y poco he escuchado yo que se habla acerca de este hombre llamado Juan Marcos. Yo no sé si hay alguno de ustedes que en algún momento escuchó acerca de Juan Marcos. No sé si le suena, no le suena Juan Marcos, pero he escuchado yo poco hablar acerca de este hombre. Pero sin embargo tiene una enseñanza maravillosa su vida, la realidad la cual a él le tocó de vivir. Y uno se encuentra temprano, hay algunos eruditos que señalan que posiblemente cuando Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14 se habla de un joven que huyó desnudo porque cuando los guardias lo iban a agarrar, ¿verdad? Le quitaron la túnica que él llevaba o la sábana que llevaba y dejándola, dice, en las manos de los guardias salió arrancando. Según algunos dicen que probablemente haya sido nuestro personaje que tenemos acá. Y yo sé cómo ustedes son buenos lectores de la palabra, entienden lo que estoy hablando de este varón, ¿cierto? Amén, amén. La palabra del Señor de igual manera nos confirma y nos habla a nosotros un episodio que sucede posteriormente acerca de esta realidad. Dice en Hechos capítulo 15, dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar. Ellos habían vuelto, pero quisieron iniciar en su segundo viaje misionero, quisieron nuevamente volver a ir juntos. Dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a este varón, a Juan, el que tenía, dice, por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien, dice, al que se había apartado de ello en Panfilia y no había ido con ello a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos
dice que se separaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a los hermanos de la iglesia. Eso nos dice Hechos capítulo 15, desde el verso 36 en adelante. Marcos era un joven que al parecer tenía una posición bastante importante, una posición social bastante importante en ese tiempo. Es de igual manera llamado sobrino de Bernabé, cristiano de segunda generación. Su madre, llamada María, ella era cristiana. Tenía este varón, por lo tanto, aspiraciones al ministerio, quería servir al Señor, participar con mucho fervor en todos los programas que tenía la iglesia, porque lo encontramos nosotros de igual manera en el libro de los Hechos, ya bastante anticipado, cuando el apóstol Pedro, ¿verdad? Él es liberado de la cárcel. Ustedes saben que habían matado a Jacobo y querían hacer lo mismo con Pedro, pero sin embargo un ángel lo saca de la prisión, y cuando Pedro pensó que era una visión, de repente reacciona y se da cuenta que no, que había sido liberado. Y dice la palabra del Señor: pero la iglesia hacía oración por él sin cesar. Hacía oración por él, y estaban reunidos orando, y estaban en la casa, dice, de María, la que, ¿verdad?, tenía ahí su hijo, que se llamaba Juan Marco. Así nos describe. Y allí donde Pedro fue a tocar la puerta, y no creían que fuera él, y decía: debe ser su ángel. En otras palabras, ya murió Pedro. Eso era lo que estaban orando, pero desconocían el poder de Dios detrás de la oración. Y ahí sucedió algo maravilloso, y ahí nos describe a nosotros la realidad, en este caso, cómo ya Juan Marco estaba involucrado. Entonces él creció en un entorno de vida espiritual, su familia creyó en Jesucristo, y en su hogar se celebraban reuniones de oración. Él estaba muy apegado al liderazgo, Juan Marco, sobre todo de Simón Pedro, del cual se convirtió en su discípulo predilecto. Su tío Bernabé lo invitó a integrarse a este equipo misionero que tenía por metas fundar iglesias en las ciudades principales del imperio greco-romano. Este joven, Juan Marco, tendría el privilegio de servir al Señor, de aprender del liderazgo, de aprender de Bernabé, de aprender ese fervor, ¿verdad?, que lo motivaba especialmente al apóstol Pablo. Él tenía esa linda oportunidad, se iba a someter a una escuela misionera integral. No solamente iba a aprender de las experiencias del trabajo de todos estos hombres de Dios, que hoy los consideramos tremendos hombres de Dios que el Señor usó para la expansión del Evangelio. Juan Marco no solamente iban a aprender acerca de ellos conocimiento, sino también práctica. Todo a tiempo completo. Aprendería la disciplina de igual manera, a practicar cosas que son tan esenciales en lugares muy diversos. Contemplaría él, ¿verdad?, a los apóstoles en su labor de ganar personas para Cristo, iniciar y establecer congregaciones. ¿Quién no querría participar en algo así? Discutir la doctrina, ¿verdad?, en la sinagoga, argumentar sobre el carácter mesiánico de nuestro Señor Jesucristo, instruir a los conversos, a levantar líderes y consolidar la obra del Señor en los lugares donde ellos pudiesen encontrarse. Entonces,
sería una aventura gloriosa con un aprendizaje significativo en abundancia para Juan Marco. Todo era de alguna manera como alguien pudiese decir: esto es lo que yo quisiera en mi vida, en mi realidad. Esto es lo que yo quisiera vivir en mi vida, ¿verdad? Algo que no se puede pagar, podría decir alguien. Así que Juan Marco aceptó el desafío y se dispuso a emprender este viaje misionero. Con gran emoción probablemente arrancó en este proyecto, pero probablemente no contempló otra realidad que se da, porque si uno lo ve de la primera forma como lo he descrito, claro, todos nos podemos entusiasmar, pero no nos damos cuenta que este también tiene su otro lado. Y con esa emoción tal vez comenzó él a contemplar las dificultades a alto grado que esto representaba. No sería un viaje tan confortable. Andarían en ocasiones a pie, otras tal vez montados, otras veces tal vez en carros y otras veces en barco. Todos los medios de transporte existentes les servirían para llegar a los distintos puntos donde ellos iban a predicar. De pronto, de igual manera, tendrían abundancia, como a la vez también tendrían escasez, la cual no se excluía de la realidad en la cual ellos iban a vivir. Y eso me hace recordar cuando el apóstol Pablo, él decía: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. El placer y la gloria del ministerio había que disfrutar, pero la crisis y el dolor, mis amados, no se descartaban de igual manera en este trabajo, en esta labor. Dios los acompañaría en todo el camino, pero las dificultades y el sufrimiento serían una realidad ineludible. Son realidades hasta el día de hoy, ineludibles en el ministerio. La nostalgia probablemente por las comodidades que gozaba en casa, el recuerdo de la familia. Tal vez esas tardes donde podían disfrutar con sus amistades, la tierra, o quizás el sentimiento de incapacidad o el miedo de fallar en la obra, a este muchacho, a este joven lo hicieron desistir. Y le confesó probablemente a su tío que deseaba retornar a Jerusalén. Y así lo hizo. Y obviamente en la casa no lo esperaban, pero probablemente lo recibieron. De nuevo se integra a los programas probablemente de la iglesia, aunque ahora sentía como esa sensación de frustración que probablemente lo consumía. Había fallado a su tío Bernabé, había fallado a Saulo, pero sobre todo, probablemente al ver todas las dificultades, incluso hay algunos que dicen que era probable que algunos de ellos se hayan enfermado hasta de malaria. Probablemente viendo todas esas dificultades le hizo desistir, pero y ahí viene en él ese grado de frustración, de complicaciones, por el hecho de haber fallado no solamente a su tío, no haber fallado solamente a Pablo, sino haberle fallado al Señor, creyendo que era un llamado del Señor para su vida. Y sentía esa sensación de frustración que probablemente consumía su vida. Solo el Señor sabía si había otra oportunidad para él más adelante, pero la verdad que no se veía, porque su corazón de alguna manera quedó marcado con el fracaso. Fue probado en esta realidad, pero no pasó la prueba. Oraba a Dios probablemente que le cambiara, que le diera un nuevo carácter, como muchas veces nosotros oramos frente a una frustración que vivimos,
frente a situaciones que todos nosotros estamos expuestos a vivirlo. Probablemente oraba al Señor que lo fortaleciera en su voluntad, que lo capacitara para el ministerio. En su intimidad probablemente imploraba que se le abriese otra vez una puerta para evangelizar al mundo. Años después regresaron Bernabé y Saulo con noticias extraordinarias. Su reporte incluía triunfos maravillosos, testimonios elocuentes del poder de Dios. La fuerza del evangelio arrasaba con potencia, ¿verdad? En todas partes. Los demonios huían, los enfermos eran sanados, los cautivos recibían liberación. Hombres y mujeres de distintos estratos sociales estaban creyendo al Señor. El evangelio era expandido. El reino de los cielos se posicionaba sobre la ciudad y sobre los pueblos para ser de bendición a la familia. En cada prueba vieron la mano divina obrando a su favor. Y no hubo obstáculo, y nunca lo va a haber, mis amados, que impidiera o que impida el cumplir la comisión que Dios le ha dado a la iglesia. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Por lo tanto, la evangelización seguirá con nueva o no constitución, sea quien gobierne el país. Levántese quien se levante a oponerse con la evangelización. Mis amados, la palabra de mi Señor continuará y se hará porque la dijo Él. Bernabé buscó a su sobrino Marco para alentarlo. Miren, mis amados, cuán importante es que hayan personas, no que hundan a aquel que ha fracasado. Cuán importante es que hayan personas que lo levanten, que lo animen, que le digan: levántate otra vez, no te quedes ahí. Dios te dará otra oportunidad. No te hundas en el fracaso, levántate. Ese es el trabajo que hizo Bernabé. Probablemente le brindó palabras de ánimo. Y en ningún momento se ve en las escrituras probablemente que le haya reprochado el abandono. Probablemente lo instó a seguir adelante en el camino del Señor y le dijo que una falla no determinaría su vida, que una falla no lo etiquete como fracaso absoluto en su vida. Probablemente le habló del Dios de las oportunidades, el Dios que yo predico, el que no desecha a sus hijos, el que no desecha a sus siervos. Pero, mis amados, este Dios nunca deja de amar jamás a sus hijos. El que comprende nuestras debilidades y no nos condena por nuestro error, sino que nos invita y nos brinda ocasiones para superarnos, nos ayuda, nos consuela, pero a la vez también nos enseña para que no andemos, como dijo aquel poeta, tropecé de nuevo con la misma piedra. Él nos enseña de nuestras equivocaciones. Por eso la palabra del Señor nos dice a todos nosotros que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. Le permitió Bernabé que en el próximo viaje que se hiciera, haciéndole ahí una promesa que lo llevaría de nuevo. Probablemente las palabras de su tío alentaron a este muchacho. Sintió nuevamente que el cielo se abría para él, que Dios estaba de alguna manera no borrándolo de su agenda, sino dándole una oportunidad, y era parte del equipo todavía. Probablemente cuando supo la noticia se consagró mayormente en oración, con más fervor. Probablemente rogaba
al Señor que afirmara su carácter. Probablemente le decía: Señor, ahora sí. Y si vienen estos sufrimientos a causa del Evangelio, Señor, que yo pueda de alguna manera poder no ser un desertor, sino muy por el contrario, aunque los vientos soplen fuerte, poder continuar predicando tu palabra, seguir viviendo para tu gloria, que todo lo que haga sea para tu gloria y no encontrarme en la deserción. Llegó el día de la partida del equipo nuevamente. En este viaje misionero, Pablo y Bernabé planificaron una visita a estas iglesias que habían fundado anteriormente. Sin embargo, dice la palabra del Señor, hubo tal discusión en ellos, hubo tal discusión. Se presentó ahí esta terrible complicación, y que en el centro de esa discusión de Pablo y de Bernabé era Juan Marco. Era un problema Juan Marco en esos momentos. No estaba dispuesto Pablo a llevarlo por ningún motivo. Había fallado. ¿Quién le aseguraba que no lo volviera a hacer de nuevo? Probablemente se seguía viendo a Juan Marco como débil, inepto, cobarde. Y si los abandonaba otra vez iba a afectar el trabajo que podrían realizar. La obra de Dios es seria, probablemente pensaban eso, y no podían incluir a uno que no actuaba con sentido de responsabilidad y que se comportara a la altura de lo que se requiere en el ministerio. Y Pablo cerró definitivamente la puerta y dijo que no iba. Aunque Bernabé insistió que lo apoyara a su sobrino, él respondió que no. Este muchacho estaba arrepentido, quería intentarlo de nuevo y no había razón para negarle la oportunidad de servir a Dios. Si el Señor no lo desechó, ¿quiénes son los hombres para desecharlo? Pero la negativa paulina acá fue rotunda. Saulo prefirió ir por su cuenta y se hizo acompañar de Sila. Marco fue cobijado por su tío y se fueron por rumbo distinto. Finalmente armaron 2 equipos en esta misión. El escritor de los Hechos siguió la pista acá, en este caso, de Pablo y de Silas, mientras que uno trata de buscar lo que pasó con Bernabé y con Marco y no hay referencia, no se habla acerca de ellos. La misión fue exitosa, llena de victoria y experiencias poderosas con el Señor. Del triunfo de Pablo y de Silas nosotros sabemos por la descripción que se hace, ¿verdad? Esto Bernabé y Marco no figuran, no aparecen. Según algunos estudiosos, dicen que desde este episodio hasta cuando vuelve a aparecer nuevamente el nombre de Marco, habían pasado entre 10 a 12 años en que no se sabía nada de él. Y mire lo que dice, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Dice, solo Lucas está conmigo, y está diciendo Pablo, el apóstol Pablo, el que le dijo a Juan Marco. Y mire lo que dice, toma, y está escribiendo Pablo, dice, toma, dice a Marco y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! El apóstol de los gentiles menciona en sus epístolas inspirada por el Espíritu Santo la utilidad de aquel que antes él había desechado.
Por eso, mis amados, la palabra del Señor nos ofrece a todos nosotros esperanza para comenzar de nuevo y no ser etiquetado en el fracaso, sino que podemos volver nuevamente a la cancha. Podemos levantarnos una vez más, mis amados, e iniciar delante de la presencia de nuestro Dios. Pero Marco, lo que él tuvo que hacer, él debió sanar sus heridas para que esas heridas en su corazón no le impidiera cumplir con el propósito de Dios en su vida. Si estas cosas las vamos a vivir, claro, las vivimos aquí en esta tierra. Vivimos frustraciones, vivimos fracasos, pero mis amados, eso no tiene que determinar nuestra vida, sino que nuestra vida lo determinan los propósitos de Dios para con cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice que el que comenzó la buena obra la terminará. Él terminará esa obra en nuestras vidas. Y Él es el que determina todo, mis amados. ¿Se ha sentido alguna vez usted y dice, no, si esto para mí está lejos, no creo, está bien para el pastor Huentecol, pero no, oye, para mí es difícil? ¿Se da cuenta que el Señor nos puede usar a todos con nuestros fracasos y todo? Él lo puede hacer. Y es más, mire, lo que dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, verso 13. Mire lo que dice. La iglesia dice que está en Babilonia, la cual Dios ha escogido, lo mismo que a ustedes, le manda saludo. Y mire lo que dice. Y también mi hijo Marcos. Wow. Eso quiere decir, mis amados, que las dificultades te preparan para lo mejor. A veces cuando lloramos porque no podemos, a veces porque lo hemos intentado y nos ha complicado, pero mire, no se quede atrás llorando su frustración. Levántese para la gloria de Dios. Usted es de bendición para su familia, usted es de bendición para su ciudad, usted es de bendición para su iglesia. La iglesia hoy se levanta con personas que han aprendido de sus fracasos, pero no se han quedado ahí, se han levantado otra vez para seguir adelante con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Eso es la vida nuestra como cristianos, mis amados. Todos fallamos, no somos perfectos. No nos han salido alitas a nosotros, nos equivocamos muchas veces, pero nuestras equivocaciones no tienen que reducirnos a un espacio donde estemos vacíos, estériles, sin hacer nada y decir, no, esto no es para mí. Si el Señor se te apareció, si Él cambió tu vida, si la presencia del Espíritu de Dios vino sobre tu realidad, mira, el que ha de venir vendrá. Hay un tiempo, hay un momento en que Él actuará. Él te levantará para su gloria, para bendición de su nombre, para restaurar a otro, no para predicar tu remordimiento, no para predicar tu dolor, sino para predicar las buenas noticias de evangelización. El evangelio es la mejor noticia que puede salir de nuestro corazón. Me asombra ver esta realidad. Y a modo de conclusión, lo que le puedo decir, entonces, prepárese para los golpes de la vida, prepárese, pero no se quede ahí frustrado, no se quede ahí llorando lo que no ha podido hacer. A lo mejor usted dirá, hoy ya tengo edad, ya no estoy para eso. No se quede llorando sus limitaciones. Mientras usted esté con vida, usted es un candidato para que Dios use en este tiempo.
Así es que prepárese, aunque hayan ciertas cosas que a lo mejor no va a entender. Aunque parecieran a veces que todo lo que trata de hacer no funciona. Pero mis amados, nuestro Dios le dará la fuerza para cumplir su propósito aquí en esta tierra. Usted no se puede ir de esta tierra sin antes cumplir los propósitos de Dios para su vida, para su realidad. Nosotros tenemos que entender, mis amados, que el dolor, el sufrimiento es parte de la existencia humana. Las tribulaciones aparecen cuando nosotros no las esperamos. Las crisis nos llegan a todos y los tiempos de prueba, mis amados, no dejan exenta a ninguna persona. Llegarán. Pero si hay algo maravilloso que debemos recordar permanentemente, la palabra del Señor incluso nos habla a nosotros. Nos dice que vamos a vivir estas experiencias, pero en medio de esa realidad, la palabra del Señor dice que Él estará con nosotros. Nos dice en el libro de Isaías, dice, cuando pase por las aguas no te anegarás, y si por el fuego no arderá en ti, diciéndonos que vamos a vivir problemas complejos en nuestra vida, tal vez con nuestra familia, tal vez, mis amados, situaciones de fracaso que vamos a vivir día tras día, pero esas cosas no nos etiquetan, porque con nosotros está el Señor. Él no nos dejará. Él promete que estará con nosotros siempre, todos los días, con lluvia, sin lluvia, con frío o con calor. Él estará con su pueblo, Él estará con sus hijos. Él no huye, mis amados. Él no huye. ¿Saben? Vendrán decepciones. Probablemente un día sientes que estás solo. Probablemente te vas a sentir así. Probablemente pienses que a lo mejor nadie te comprende. O nadie va a estar ahí probablemente para sujetarte en medio del fracaso. Tal vez ese proyecto que iniciaste quedó tirado a media, no lo terminaste. Hiciste un compromiso tal vez con el Señor un día quebrantado, le dijiste: Señor, te serviré por el resto de mi vida. Pero con el paso de los años algo comenzó de alguna manera a detener esa llama encendida y sientes que le fallaste al Señor porque no cumpliste tu palabra. Prometiste y fallaste. Entonces nuestra conciencia, muchas veces nuestra realidad comienza a hablarnos mucho más fuerte, que nos hace callar y nos dice: vaya a querer otra vez seguir adelante y no has visto cómo fallaste, cómo hiciste sufrir a otro, mira el daño que ocasionaste. Mira todas las cosas que has hecho, dejaste las cosas a media y quieres seguir adelante. Pero mis amados, si hay una voz que importa, la que uno debe escuchar, es lo que nuestro Dios Todopoderoso dice de cada uno de nosotros. No escuche su propia naturaleza, no escuche su propia voz, escuche lo que el Dios del cielo tiene que decir para usted, para su vida, para su realidad. De los golpes de la vida tenemos que aprender. Aprendemos de ellos. Y cuando se presentan, no lo deseche. Muy por el contrario, dígale: Señor, dame la fuerza para enfrentar esto. Dame sabiduría para vivir en medio de esta tormenta para tu gloria, Señor. Dame la sabiduría. A veces nosotros decimos: quítala de mí. Pero no le pida al Señor quitarla. Dígale: Señor, enséñame en medio de esto. Enséñame a amarte. Enséñame a refugiarme en ti. Vuelvo a reiterar esto: no permita que una falla determine el fracaso en su vida. No lo permita.
Cuando nosotros entendemos esto, también, mis amados, toma mayor seriedad el llamado de Dios. Toma mayor significado en nuestra vida, en nuestra realidad. Durante estos años yo le he comentado a ustedes ahora en mi introducción cómo fueron las realidades que vivimos. A grandes rasgos le puedo decir, hemos visto la mano del Señor de una forma increíble. El Señor en un segundo puede cambiar su vida para siempre. Yo no entiendo cómo una persona, mis amados, que solamente lo sabíamos en la iglesia, que llame una persona y me dice, aló, hablo con el pastor Huentecol. Sí, le digo yo. Y me dice que me ha sido difícil encontrarlo. Sabe que he buscado de una u otra manera. Me dijo, y usted es culpable que ya lleve 2 noches sin dormir. Yo le dije, pero discúlpeme, le dije, ¿le debo algo? ¿Qué pasó? Y me dice, no, me dice, lo que pasa es que en mi trabajo me dieron mi gratificación. Y sabe que tuve un sueño. Y viene alguien, me dice, pero que nunca lo borraré de mi memoria. Se me acerca y me dice, ese dinero entrégaselo al pastor Huentecol porque él está trabajando. Y me dice, ¿qué está haciendo? Entre paréntesis me dice. Y ahí le comento que estamos construyendo. Me dijo, no me diga nada más, deme su cuenta. 4 millones de pesos. Yo le había dicho a los hermanos, habíamos reunido de ofrenda 30,000 pesos para construir. Y él empezó a moverse, empezó a desatar. Pero detrás de eso, ¿qué hubo? Hubo dolor, soledad. Lo he comentado y sabe que no me avergüenzo de decirle esto. Meses. Desayuno, pan con margarina y té. Almuerzo, té, margarina y pan. Y esa era nuestra once. Esperando que algo pudiese llegar a nuestra casa. Fueron años difíciles. Incluso aquí mi pastor Eduardo, él es testigo. Yo un día vine a renunciar. Le dije, pastor, ya. Preparé el discurso como el hijo pródigo. Y cuando llego acá, ese día no muestran un video, no alcancé a decir nada. Y ese día el Señor habló a mi corazón. Vuelve a intentarlo otra vez. Desde ese día he visto su mano maravillosa. Mis amados, miren, ¿hay fracasos? Sí lo hay, porque así es la vida. Y así crecemos, así maduramos, así valorizamos las cosas que Dios hace. Eso da mayor convicción. Y hoy estoy parado aquí en este lugar. Al principio yo les decía, me recuerdo el día que el Señor cambió mi vida como el día de ayer. Y hoy sigue siendo lo mismo, porque me he dado cuenta con todos estos años que mi Dios es el mismo de ese día, lo ha sido hasta el día de hoy. Él sigue vigente, mis amados, y Él se mueve con poder. Cuando alguien se levanta y le dice, Señor, a pesar de todo, pero yo quiero vivir para tu gloria, Él nunca le va a dejar, nunca jamás. Él no lo va a hacer contigo, no te va a dejar. Y ahora sí concluyo con esto. ¿Qué podemos decir de Juan Marco?
La obra de mayor trascendencia de este hombre, es increíble, mis amados, fue la redacción del evangelio que lleva su nombre, que nosotros hoy día le llamamos Marco. Y es increíble que la mayoría de lo que él escribió, de lo que este muchacho, que cuando al Señor lo llevaban, ¿verdad?, lo arrestaron, él sale huyendo desnudo porque iba cubierto con una sábana. Ese mismo muchacho escribe el evangelio de Marco. Y es increíble que tanto Lucas como Mateo sacaron más del 60% de los escritos de Marco. Lo tomaron de él. Los predicadores y maestros y creyentes de todos los siglos de la historia de la iglesia han bebido de las narraciones de Marco y han nutrido su vida, su caminar y su compromiso con el Señor al estudiar el evangelio de Marco. Es maravillosa las 3 divisiones que él le hace, pero eso se lo explico otro día cuando me inviten. Cómo presenta a Cristo y divide su libro en 3 partes, pero presenta a Cristo de una forma extraordinaria. Lean Marcos. Marco pasó a la historia como el primer redactor del evangelio. Satisfizo una necesidad de la iglesia de tener un documento fidedigno sobre la vida del Señor. Bajo la inspiración del Espíritu Santo escribió esta maravillosa obra. Recopiló los testimonios, los ordenó. Probablemente muchos de ellos él lo vivió, lo vio y le dio aplicaciones pertinentes. Y sobre todo resaltar al amado de su vida, nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta que todos nosotros podemos hacer algo con la vida que Dios nos ha dado? ¿Se da cuenta que las dificultades y los fracasos no nos pueden etiquetar? ¿Se da cuenta que podemos caminar hacia la bendición que Dios tiene para nosotros? Él otorgó una base sólida para la predicación y la enseñanza. Aportó argumentos sólidos para combatir las herejías que en ese tiempo se levantaban. Su ministerio trascendió las generaciones y su libro se ha traducido a incontables idiomas para llevar el mensaje a toda criatura, el cual Él siempre quiso llevar, y que el fracaso en algún momento lo quiso paralizar. Dios tiene algo para tu vida, para tu realidad. Por lo tanto, la invitación en esta mañana, la palabra del Señor tiene que seguir corriendo. Y mientras estemos respirando aquí en esta tierra, vivámoslo para su gloria siempre. Y que ninguna cosa limite que pueda servir a mi Señor con todo mi corazón. Ninguna cosa te limite. Por lo tanto, yo les invito, levántese, levántese. No permita que la frustración lo etiquete y lo deje estéril, vacío, y que se vaya secando con el paso del tiempo. Que esa llama siga ardiendo hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Que eso sea una realidad. Amén, hermanos. Póngase de pie un